Vivo del año 2020, sí, hoy con un invitado de lujo total, que es el doctor Gustavo Rodríguez Baigorri. Sí, él es sexólogo clínico, médico especialista en urología, psiquiatría y andrología. Sí, además es responsable del área de sexualidad del Hospital Enrique Tornú. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este último vivo del 2020. Sí, ahí estamos con Gustavo y ya se viene muy esperada esta charla, sí, súper interesante además, ¿no? Marca una diferencia en esto de que, hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy ¿Vos? feliz. ¿Me escuchás bien? Sí, Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Voy a perfecto. calcular este, ahí. Ahora te Ahí te escucho. escucho, Sí, sí, ahí te escucho excelente. mejor. Hola, Lu. Se conectó Lu, pobre, no sé cómo puede, porque está trabajando a full. Ah, porque estaba con consultorio. Hola, Lucía. Sí, con consultorio, con consultorio. Hola a todos, muchas gracias por unirse. Ya te presenté un poco hablando de la eminencia que soy. Muchas Me gracias. olvidé de decir esto, que además sos docente del posgrado de Sexología Clínica de la UBA, ¿sí? Donde te conocí, donde Claro, tuve el enorme placer de ser alumna, ¿no? Que un diste gusto, la ¿eh? clase, un placer enorme, y desde ahí que te seguimos todos con, bueno, digo, con el grupo de compañeros de sexología, porque, bueno, transmitís muy bien, Ah, además de saber mucho, transmitís muy bien, que eso es muy importante. es, bueno, te agradezco el concepto. Hola, Silvina Torres. Hola, sí, Eh, el transmitir el concepto es lo importante, ¿no? Porque sí, sí, sí. si no, no tiene sentido la docencia y, Ujú. este, como dice el doctor Kuznetsov, uno va a manos llenas repartiendo conocimientos y después, bueno, van creciendo este, los que toman eso y está muy bien que así Sí. sea. Así que yo te agradezco Ujú. mucho la invitación, para mí es un lujo, yo no participo en las Sí. redes, No, excepto ya lo para vos y sé. para Lucía. Sí, ya lo sé, y te lo agradezco pero eternamente, ya lo sé. pero lo mismo es un gusto, es un gusto, es un gusto. Así que te agradezco mucho la invitación. Y No, aparte el por tema favor. es, estamos para terminar el año, digamos, el tema, ¿no? Exacto. Justo estaba, Andropausia y depresión exacto, masculina. bien, pum, pum para arriba, para, aparte decía, es el último vivo del año y bueno, y eso, pero es un tema súper importante y que me parece que no está tenido en cuenta, ¿no? No está hablado, sobre todo también que hay un tema que, bueno, no sé, como no participas en redes, mucho no sabes, pero la Ujú, mayoría de las personas que participan en redes somos mujeres, ¿sí? De ujú. hecho, nuestro público Mira vos, fundamental es mira vos. mujer. Ajá. Los seguidores que tenemos en un 80% a 70, entre 70 y 80 de mujeres contra varones, a diferencia de los varones, y siempre son mujeres más las que participan. Así que también a ver, más allá de convocarnos, me parece que somos las que transmitimos después esto a algunos Bueno, varones. va a ser importante porque en la cena de hoy se van a generar debates, si son mujeres las que van a escuchar la charla, va a Exacto. haber movilidad del conocimiento. Bueno, excelente. Mirá vos, no sabía que la No, mayoría eran mujeres, interesante. sí, 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 es un dato muy interesante, pero Ujú, hace tiempo estamos ujú. analizando esto y son súper participativas y por más que la temática no las convoque de por sí, hay Y tenés una como, hipótesis del por no, qué la mayoría ¿vos son qué mujeres? pensás? Hay un poco Este, más abierto, quizás tenga que ver un poco con el tema de esta charla, ¿no? Puede ser, sí, sí, yo justamente lo iba a asociar a eso. Voy a bajar Sí, el audio del teléfono por las dudas. sí. Que los varones, o sea, tenemos como un delay entre la aparición de los síntomas, sea cualquier síntoma que fuere, Ujú, y la ujú. consulta porque se nos juega con dificultad las cosas que nos pasan en el cuerpo. Y esto es una Exacto. paradoja y un contraste porque hay lesiones, sobre todo en el deporte, que son como Ujú. heridas de guerra y nos jerarquizan, nos jerarquizan la masculinidad y nos Sí, pasan un barniz a la autoestima inclusive. Aunque esa lesión sea permanente, pero es una cosa que abona la masculinidad. Entonces, ujú. una lesión o un dolor en el cuerpo, si viene del deporte, bueno,
no sé, fue jugando al rugby, corriendo en moto, saltando en exacto. paracaídas, no sé, no importa, Está pero permitido, ¿no? está Como permitido que y hasta queda bien, porque es hasta una, queda bien, como autoriza más todavía este lugar de para virilidad, chapear, ¿no? digamos, ¿no? Para chapear Exacto, no, bueno, yo me lesioné haciendo tal cosa. sí. Ahora, cuando nos pasa algo en el cuerpo, la situación es diferente porque se nos despiertan todos los fantasmas y se nos ponen en Ujú. juego cuestiones que están vinculadas a... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien la...? Sí, Se perfecto. escucha perfecto, se escucha perfecto, sí, 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 sí. Cuando nos pasan cosas en el cuerpo, se Ujú, ponen en juego cuestiones que están vinculadas a la fantasmagoria, a los temores a ujú, perder incluso la identidad cuando esas consultas están vinculadas a la salud mental. ujú. Y esto da casi para hablar toda la hora, ¿no? Pero Sí, sí, vos sí, sí. imaginate cuando esos dolores o esas lesiones o esas molestias O ese están padecer. en el aparato urogenital. O sea, Exacto. el Ujú, urólogo es una especialidad de mala prensa. ujú, Justamente, totalmente. digo, ayer veía un paciente que Sí. la mujer le decía, no me escuchás, no me escuchás. Entonces el que hizo fue al otorrinolaringólogo a ver cómo estaban los oídos. Esto es el paciente que vi ayer. O sea, los varones Mira, tenemos, literal, lo concreto tenemos, además, ¿no? Este, pero cuando las dolencias están en el aparato urogenital, sí, uno puede ir al cardiólogo, al médico clínico, sí, a, qué sé yo, a distintas sí, especialidades, pero sí, sí. la mala prensa que tiene ir al urólogo, incluso este, está el chiste de por medio de, bueno, listo, vas al urólogo, ya no vas a salir igual, etcétera. Todas esas cosas de, Exacto. Todo este chiste, pero que a través del chiste también es esto, se juega también esto que decíamos antes, ¿no? De estas creencias, este lugar que tiene la masculinidad, ¿no? Eh, justamente eso hace que muchas veces se retrase la consulta porque Ujú, eh, podría ser burlesco, pero sobre todo con el varón mismo. El varón suele sí, tardar mucho tiempo entre la aparición de los ujú, síntomas y la consulta que sí, se hace expeditiva, ¿verdad? ujú, Y además muchas veces, además, los profesionales nos centramos exclusivamente en el ámbito que tratamos, entonces a sí, veces no se asocian patologías que podrían tener un síntoma en común y se tratan solamente ese síntoma sin tener en cuenta que ese síntoma podría exacto. ser la manifestación de otra cosa mucho mayor, ¿verdad? Entonces, Exacto, totalmente eh, compartimentalizado y claro, dividido, ¿no? claro, Esto, claro. ¿no? Y esto también lo de las especialidades médicas, ¿no? Bueno, Eh, cada que, uno se dedica a algo. que, claro, o sea, entre el Ujú, retardo que tiene, entre el miedo que tiene el varón a consultar, sobre todo exacto. si los Los síntomas están prejuicios, claro, los prejuicios, sobre todo si están en la esfera sexual o emocional. totalmente. Sí, Eh, sí, sí. entonces, ese retardo en consultar, y además que se suma a que el profesional a veces puede no escuchar o entender que, eh, bueno, que tiene que tratar ese síntoma y a lo mejor ese Sí, síntoma es parte integral de otras cosas más complejas. Por eso claro. está bueno hoy hablar de la andropausia y la depresión masculina, porque comparte síntomas que iremos viendo a lo largo de la charla. Exacto. Y si te parece, ¿Querés, yo antes que nada, no sé, como dar una definición o como explicar bien qué es la andropausia, por ejemplo, y claro, sí, 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 conectar? sí, eso justamente. A eso Eh, ibas. claro, eso iba. Andropausia es como el término de divulgación, el término no médico que se puede encontrar en Sí. una revista, pero Ujú, vamos a utilizarlo acá a los fines prácticos, sí. porque hablar de hipogonadismo de inicio tardío o deficiencia de andrógenos en el envejecimiento masculino no va a sumar No, nada. A los no, fines no. prácticos, andropausia es el término más claro, ¿verdad? Ujú, sí. La andropausia son los síntomas y los signos que aparecen en el envejecimiento masculino Ujú, y que pueden ser de múltiples cosas, pero que acá están asociados a una baja de testosterona. sí. Y es muy importante definir que no todos los varones van a ser andropáusicos, o sea que no en todos los varones va a bajar la Ujú, testosterona a un nivel
de preocupación o un nivel que sea médicamente Sintomático. alarmante. Claro. Exacto. Solamente aproximadamente un 30% de los varones, o sea, 3 varones de cada 10 van a hacer una andropausia. Entonces Perfecto. son síntomas y signos que son propios del envejecimiento masculino, pero que además están ligados a una baja testosterona. Es como si Sí. uno dijera el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, Ujú. que es como más común en la población, más común en el conocimiento, me refiero. Bueno, Sí, sí, sí. son un grupo de síntomas y signos, pero que además tienen que ser Ujú. corroborados por un laboratorio, Exacto. ¿verdad? Un Por laboratorio análisis que, clínico. Sí, un sí. Un análisis análisis clínico, de laboratorio. Sí. un laboratorio que nos hable de esa Ujú. baja de hormonas tiroides, a que en este caso es una baja de andrógenos. Y es importante que, o sea, todas las mujeres van a tener menopausia, pero no todos los varones van a Exacto. tener andropausia. Me parece importante definir esto, ¿no? Porque siempre se suele llamar, bueno, es como la menopausia en las mujeres y se lo suele Ujú, equiparar y la verdad que nada que ver, además que no tiene este comienzo como tiene la mujer, que es ya con la ausencia de menstruación, como un inicio, pero además ujú. no es lo mismo, ¿no? Como que, No, mm, por eso, todas las mujeres van a tener menopausia, no sí, todos los varones van a tener andropausia. Un 30% de los exacto. varones va a tener andropausia Ujú. y los síntomas y signos tienen que ver con muchas cosas que le pasan al varón mientras envejece, ahora después veremos Sí, qué síntomas son, pero sí, además tiene que tener un laboratorio que marque una baja testosterona, ¿verdad? claro. No se hace diagnóstico de andropausia solamente Diagnóstico. por sumar síntomas. Bueno, esto también es súper importante porque para el tema del diagnóstico diferencial, ¿no? Ujú, Que si uno no tiene esto, o sea, ujú. no va a estar hablando de una entidad o la andropausia, como le vamos a llamar, Ujú. sin nada que lo vale, ¿no? Desde ese lugar. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando en el varón alrededor de los 55, 65 años empieza a bajar la testosterona? Sí. Bueno, empiezan a aparecer síntomas que podríamos poner en síntomas generales, Ujú. como dolores musculares, suba de peso, aumento de la grasa corporal, sobre todo a la altura de la cintura, Del abdomen, ¿no? del Ujú. abdomen, claro. Ujú. O sea, síntomas por los cuales ese varón consultaría a un médico clínico. Cansancio Ujú. físico, disminución de la fuerza muscular. Sí. Eh, Como hay una eso, alteración también del ánimo, irritabilidad, claro, por algunos eso, describen como fastidio, no sé. exacto, pero Es lo que se ve en la clínica, ¿no? claro, pero quería definirlo como en tres Sí, ítems a para ver, que dale. al público le quede claro. O sea, síntomas Sí, generales por los cuales consultaría un médico clínico, que son los que mencionaba exacto. recién. Los Ujú. síntomas urológicos, que son síntomas más vinculados a la esfera sexual, como disminución de las erecciones matinales, disfunción eréctil, menor Sí. volumen eyaculatorio, Ujú. menor deseo sexual, menor capacidad para llevar a cabo las relaciones sexuales y después lo que vos mencionabas como tercer aspecto, síntomas de la esfera emocional y mucha irritabilidad, Claro. nerviosismo, ansiedad y mucha Sí, irritabilidad con sí, ánimo deprimido, la sensación de que ha pasado la mejor etapa, de que lo mejor ya sí, pasó y de que lo que viene no está bueno. Por eso, claro. para dejar el concepto, síntomas corporales generales por los cuales consultaría un médico clínico, Perfecto. síntomas urológicos Urológicos. o andrológicos que tienen que ver con la esfera Sí. sexual sobre todo, y Ujú. síntomas de el ánimo, Perfecto. depresión, ansiedad, irritabilidad. Ujú. Sí. Eh, y O sea es... que quizás es lo que yo más veo por mi especialidad de Ujú. psicología también, es lo que más se Claro, observa. Ajá. claro. Ujú. El tema acá es donde se empieza a brincar con la depresión masculina y volviendo al principio un poco, ¿no? Donde Sí. eh, esto de el varón en general, el retardo en consultar, Ujú. eh, pero además, cuando se trata de la esfera emocional, es mucho más complejo, porque el varón justamente se jerarquiza por todas esas conductas que tienen que ver con la, la autonomía, la toma de riesgo, todo lo que la cultura Sí. propició para que Sí, se la haga fortaleza, el sostener. independiente, el Claro. sostener, todo lo Sí. que significó ser varón y Exacto. jerarquizarse por ser varón.
exacto. Entonces, la mayoría de los varones adosan, por lo menos en Latinoamérica es así, Sí, y hay muchas publicaciones que en los sajones también se comportan de esta manera, donde sí, sí. cuando hay un aspecto emocional, los varones dudan mucho en consultar a alguien de salud mental porque Ujú, significaría poner en juego casi la propia identidad. Si yo exacto. me jacto, Lo que me define de alguna tal manera. cual, Ujú, tal cual. Si yo me jacto por cómo me he visto, por cómo como, y acá hago un chiste, ¿no? O sea, es muy difícil como varón pedir una ensalada cuando sales a comer con un grupo de varones. exacto. Si no te No pedís se el bife de puede. chorizo con papa frita. Pero esto es un saber popular. O sea, por algo está instaurado esto, ¿no? Exacto, Ujú, exacto. O sea, está vinculado justamente a nuestra forma de estar en el mundo como varones, y eso exacto. hace que a la vez se retrase mucho la consulta en salud mental porque Claro. la mayoría de los varones adosan al rol tradicional de aguantárselas. Ujú, Pero porque por otra está parte, estipulado que hay que ser fuerte y bancarse todo. El varón exacto, no padece, no sufre, no duele y se la banca. claro, claro, Sí. y se sentiría inadecuado si fuera a buscar una ayuda Ujú, de terapia psicológica o sí. psiquiátrica, porque no, porque eso, si al contrario, vos, fíjate que al jactarse duermo menos, como lo que quiero, no me preocupo por mi Sí. aspecto, ni por mi peso, ni Sí, sí. por cuántas No horas uso protector trabajo. solar, desde esas pequeñas Sí, cosas, eso no lo ¿no? había pensado Porque, nunca, pero ay, lo claro, sí, sí, escucho, porque yo lo escucho. Tengo claro, muchos pacientes, claro, pero lo claro. escucho esto. No uso protector solar y yo digo, bueno, les va a dar un cáncer de piel. O sea, ni siquiera es esto, en pos de dejar la salud de lado, ¿no? Que es esto también el tema fundamental. Ujú, ujú. Ujú, Eh, el, el tema es que justamente la depresión masculina suele presentar síntomas que no son los síntomas típicos de la depresión como se conoce popularmente, que es tristeza, llanto, ujú, la falta de voluntad. Esas sí, cosas pueden estar, pero los varones suelen tener características propias de la depresión masculina, que es exactamente todo lo opuesto. O sí, sea, podríamos definirlo como o conductas de riesgo o conductas insalubres. ¿Sí? perfecto, Entonces, sí. eh, Ujú, por ejemplo, meterse en un gimnasio mucho tiempo, todo el o día. sea, todo Ujú, el día, sí, hacer deporte todo el día, pelearse en los ujú, bares, beber demasiado, eh, exacto. tomar conductas de riesgo Exceso. con respecto a exceso, justamente Ujú. el polisexo podría ser un síntoma, por supuesto, no es la única causa, no, uno no va a hacer diagnóstico de No, depresión no, por un no, es solo la suma aspecto. de síntomas, exactamente. Bueno, ahí la importancia del diagnóstico diferencial, siempre lo decimos. Claro, claro. Y justamente dentro de los síntomas de la depresión masculina, la ira y la irritabilidad son Sí, como dos marcadores fundamentales. De hecho, hay trabajos que muestran que dos poblaciones, una población de varones que estaban tristes, sí, eh, bueno, no necesariamente evolucionaron hacia la depresión, superaron, sí, eran factores de tristeza que tenían que ver con el contexto. Y otro grupo de situacionales. varones, Ujú. exacto, otro grupo de varones irascibles y muy irritables y transgresores con conductas sociales. Ajá, Evolucionaron gran parte hacia la depresión. Entonces, hoy se ujú. tiene en cuenta, de hecho hay escalas de ira e irritabilidad para el varón, Ay, no lo donde sabía. sí, hay escalas, Ah, hay una escala muy interesante, sí, es una escala de ira e irritabilidad para la depresión, donde es tan importante la ira sí. como marcador de posible depresión que, o sea, puntúa a primer nivel la ira y la irritabilidad masculina. Y esa Sí, escala te puntúa, bueno, ataques verbales, rotura de claro. cosas, Sí, sí, arrojar sí, sí, objetos, sí. taquicardia, rubor Ujú, facial, sudoración brusca y por sí. supuesto el arrepentimiento inmediatamente de haber cometido el acto de transgresión que implica el ataque de ira, ¿no? Eh, Sí, mira, eh, es el perfil de síntomas en el ataque de ira. sí. Sentirse fuera de control, falta de aliento, sensación de querer atacar, taquicardia, temblor, estoy macheteando ahora un poquito, ataques Sí, físicos o porque son verbales, tantos además que son sí, muchas cosas, uno los ve, pero bueno, para pero, ponerlos todos.
Me parece Sí, claro, me parece que sí, lo interesante es como tener en cuenta que en un varón esas cuestiones que tienen que ver con el exceso de bebida, el exceso de mucha noche, o sea, conductas insalubres en un sí. contexto de otras cosas, Ujú. conductas insalubres junto con la ira y la irritabilidad, podrían estar hablando de depresión Exacto, también, la perfecto. depresión Sí, sí, masculina. sí, sí, sí. Clarísimo, clarísimo. Ahí, ahí empezamos como a vincular cosas, ¿verdad? Porque Ujú. eh, en algún momento a la andropausia se lo llamó el síndrome del varón irritable, porque también la baja testosterona puede Exacto. producir, puede producir irritabilidad, pero porque en Eh, realidad al varón le va cambiando todo el esquema corporo social. O sea, exacto. se ve, Ujú, se ve más gordo, ujú. más grasa en la cintura, las glándulas mamarias aumentan de tamaño, el vello púbico empieza a ralear, A disminuir. Ujú. no se le para el pito, o sea, son cosas como para Exacto. ponerse irritable. Exactamente, O sea, exactamente. De hecho, le había escuchado que era como, sí, la antropausia era esta cosa del viejo gruñón, ¿no? Esta cosa claro, claro, del, claro, claro, claro. sí, de quejarse de todo, irritable, De quejarse de insoportable, todo, ¿no? exactamente, Sí, sí. sí, sí, sí. Este, el, El tema es que, por supuesto, acá es donde está el arte y la ciencia en el sentido de escuchar a De ese varón, escuchar, exacto, escuchar a ese varón, qué cosas fundamental. tiene para decir y, por Ujú, supuesto, que eventualmente también medir los valores de hormonas, que eso sería ujú. indispensable, ¿verdad? En un varón que hoy consulta por algunos de estos síntomas que te decía, medir la Sí, testosterona es mandatario. básico. Ujú. Ujú. Es Sí, básico para el diagnóstico diferencial y en una entrevista, ¿no? sí, sí. Sí, sí. El consenso el consenso de deficiencia androgénica del envejecimiento masculino que se hizo Que es hace como unos se llama. años atrás, sí, Sí. exacto. Ajá. El consenso, o sea, mostró que era en varones con depresión medir la testosterona y Sí, en valores andropáusicos y en varones andropáusicos chequear si además no están deprimidos, porque una cosa no es excluyente de la exacto. otra. Ah, me encanta esto que marques esta diferencia porque es fundamental, ¿no? Ujú, Y acá es donde también, por más que se vean estos síntomas compartidos, cómo hacer de dos entidades diferentes, ¿no? ujú, Y sí. después vemos qué hacemos con eso. Después vemos qué hacemos con eso. Pero lo importante es definirlo primero, ¿no? Y poder hacer un claro diagnóstico. Sí, el tema de pensarlo, porque o sea, volvemos al principio, los varones Sí, tenemos un delay en que aparecen los síntomas y la consulta, pero sí, aparte vamos al médico eh, y le comentamos en función de el cartel que tiene en la puerta. Entonces, no es lo mismo que totalmente. uno le comenta a un Ujú, traumatólogo, a un ujú, otorrinolaringólogo, a un psiquiatra sí, o a un urólogo, le cuenta sí, cosas distintas, pero la ujú, persona es la misma. Es claro. parte de el arte, en este caso de psicólogos, médicos y por supuesto que Ujú, sexólogos, tener en cuenta sí, que hay muchos síntomas que podrían hablar de andropausia, que síntomas que están ujú, en el cuerpo, síntomas sexuales y exacto. síntomas del estado Sí, de ánimo, que podrían estar hablándonos de andropausia, pero también ujú, de depresión. exacto, ¿no? Y vos me Ujú, decías cuando antes de empezar que tenías como mucha casuística de gente de la sí, tercera edad. exacto, ¿Vos ves exacto. esto? Sí, además, bueno, en síntesis, esta gente también que ya está es porque llegó a consulta. O sea, ya se Ujú, marca de la media, diferente de la media, me parece, ¿no? ujú, Porque estos pacientes que llegan a consulta y ya están en tratamiento son de aquellos varones, los menos, que hacen consultas. Lo que se observa muchas veces es que son mandados por sus parejas, ¿no? claro, Como diciendo, claro, claro. basta, anda, Sí. hace algo, hasta ultimátums. Me han Ujú, llegado pacientes que, bueno, yo no sé a qué vengo primero, hasta que uno empieza después a indagar ahí y ujú, puede convocar a algo de la demanda en esto, ujú, pero
no sé, me manda, mi esposa no me soporta más, me dice, ahí está el doctor K, divino. Ah, Juan Carlos. Ahí está Juan Buenas noches. Carlos. Entonces dice, me manda mi mujer, o sea, ya me manda, o sea, claro, no se lo soportamos en la casa y me parece que las mujeres tienen esto. Incluso me ha llegado a pasar en primeras entrevistas que vienen en pareja, cuando la consulta es para el Ajá, hombre, ¿no? ajá, Es muy interesante. Y también lo que observo, hablando de esto de las masculinidades y de la gente que llega a tratamiento, yo en mi práctica clínica, la mitad de mis pacientes son varones. En ajá, psicología, ¿no? ajá, También, lo ajá, cual tengo muchos pacientes jóvenes, por suerte. ujú, Digo por suerte porque me parece que hay esta apertura a, bueno, tengo alguna consulta del orden de la salud mental, voy y consulto, ¿no? ujú. En eso veo un poco de cambio, al menos en mi círculo, no sé si será así, pero lo veo. Pero muchas veces pasa esto y además el enojo. Uno de los pacientes, manejo también grupos de PAMI, con lo Ujú, cual que son mixtos y que son muy interesantes porque surgen todas estas cosas y vos ves como las mujeres le dicen a los varones esto, no, porque ustedes, o los comentarios que surgen. Pero bueno, episodios de ira, de arrojar cosas, que después el ujú, arrepentimiento, ¿no? Hasta 7 sesiones seguidas diciendo cómo pude hacer esto, ¿no? ujú, ujú. Pero es Vos muy sabés que observable. sí, en esto de la escala de perfil de síntomas del ataque de ira, Sí, hay una escala validada muy interesante donde lo que vos acabas de decir, ¿no? Todos los sí. síntomas emocionales, corporales, tiro cosas, me pongo rojo de bronca, me da taquicardia, Sí, sudoración, pero sí, etcétera, y la culpa inmediata es impresionante. Sí, posterior al ataque, ¿verdad? Los sentimientos de culpa después del ataque. Bueno, acá se sí. ponen en juego factores neurobiológicos como la amígdala, por Ujú. ejemplo, que tiene que Ah, ver con la mira. regulación de las emociones Ay, y no por lo sabía eso... eso tampoco. ¿Ves lo que aprendo? Ay, te tengo que Pero, llamar todos los días. no, pero no la amígdala de la garganta, sino la amígdala cerebral, que es Sí, la que bueno, tampoco regula. la sé. Soy psicóloga, tengo mis limitaciones en ese No, por sentido. favor, no, por favor. En ese sentido, no lo sé, no tengo por qué saberlo. ¿No? De Como acuerdo. diría Juan Carlos. No, no diría. No tengo por qué saberlo exactamente. Exacto, y si no sé, Eh, no sé. por eso, bajo ciertas circunstancias, en la depresión es importante el tratamiento farmacológico, además del psicoterapéutico, porque este, o sea, hay cuestiones químicas que hay que volver Exacto, a equilibrar, claro, ¿verdad? La depresión cronificada va sí. generando, va generando un deterioro en ciertas zonas del cerebro que después van a Sí. tener afectación sobre la memoria a largo plazo, etcétera. Entonces, Y estas también cuestiones, observo, discúlpame que te interrumpa, sí, pero sí, mucha sí, renuencia también a tomar medicación. Bueno, ya están en tratamiento psicológico, bueno, ya está. totalmente. Pero cuando son Ujú. derivados para psiquiatría o lo que sea, para hacer un tratamiento integral del paciente, que me parece que Yo es no el estoy loco objetivo para... total, claro, Ujú, no, no, medicación no, ya tomo demasiada porque también son pacientes que llegan a una determinada edad y ujú, están también tomando muchas medicaciones. Si piensan que una ujú. más, viste, es como, bueno, mucho. Entonces, también trabajar en psicoeducar a ese paciente y explicar bueno, y abocar por la atención integral en todo sentido. Qué importante lo que acabas de decir, lo de Sí, psicoeducar, porque con sí, respecto a la disfunción eréctil, hoy sabemos que un varón que consulta por una disfunción eréctil y tiene factores cardiovasculometabólicos, o sea, ujú, hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo, sedentarismo, estrés, todos aquellos factores que hacen que el varón sea obeso, exacto, hipertenso, todas esas cosas también, si hoy lo medico para la disfunción eréctil, que es por lo que me ahí consulta, estamos, sí, y, y no modifico esos factores de riesgo que ocasionaron la disfunción eréctil, el 11% de esos varones va a estar infartado a los 5 años. exactamente. Hay ¿Sí? estadísticas de eso, ay, me muero. Hay estadísticas de eso. Sí, Entonces, el tema es lo que vos dijiste recién, la psicoeducación. Es muy sí, difícil, el varón viene porque no tiene erecciones, entonces quiere ujú. la pastilla y la solución, pero Quiere, no va a ser fácil modificar esos factores de riesgo con la psicoeducación que vos decías, que ese es no, el trabajo con pico y pala, ay, justamente. sí, sí, remar en dulce de leche, pero bueno,
Para eso Ujú. estamos, qué sé yo, no sé. Pero es esto, sí, ni dar cuenta de, bueno, de qué causa eso, ¿no? Entonces quieren una solución mágica de la medicación para poder, aparte, avalar algo de esta virilidad que se ve también tan vulnerada al sentir estas cosas, ¿no? Sí, el varón lo único que quiere es que tener una erección de nuevo. Ujú. No tienen ningún interés en que se le tapen las coronarias, excepto que No. uno logre anclar desde otro lugar y decir, bueno, si seguís afectando las coronarias, no se te va a parar más el pito. Entonces, Claro, hay que darse la vuelta para poder. exacto. Para, ahí Juan Carlos me dice que te deje hablar. Chao, todo tuyo. Si me lo dice él, Hola Juan Carlos, no, pero es que venía hablando yo de me preguntaste corrido, vos, me preguntaste vos, yo te respondí. Gustavo, por venía, favor. venía hablando de corrido yo, ya había hablado. Gracias. No, lo quiero, lo Eh, queremos. entonces, bueno, no sé para dónde agarramos o para dónde seguimos. Vos decime, yo arranco y hablo. No, no, por eso, me parece que, bueno, ahora que estábamos definiendo, ya definido la andropausia, ¿no? Ujú, Y marcado esto de un poco de los síntomas de la depresión ujú, y cómo ahí se comparten estos síntomas, ujú. ¿sí? Como vemos un punto de encuentro en muchos síntomas y que decíamos del diagnóstico diferencial, bueno, ¿qué hacemos con eso ahora, no? ¿No? Ah, Que sí, era un sí, poco el sí. título de la charla. Claro, los síntomas compartidos que son justamente síntomas eh, corporales, porque la depresión masculina también tiene síntomas corporales, o sea, Ujú. no tiene los síntomas emocionales típicos como la necesaria tristeza, El llanto. el Ujú, llanto, ujú. la quietud, sino que tiene síntomas opuestos bastante insalubres, y ahí se empiezan a combinar con los síntomas corporales de la depresión, dolores que no tienen un Ujú. sustrato, o sea, no tienen una equivalencia con ningún estudio que uno pueda mostrar, porque son dolores como medio fantasmas, dolores que Ajá, más del orden de justifican la una. somatización. Exacto, y justifican una Ujú. incapacidad o le dan sentido a no moverse o no hacer tal o cual cosa. Entonces, Exacto, por exacto. supuesto que en esta vida hiperagitada, que puede ser un síntoma depresivo, que Sí. aparecen el consumo en exceso de bebidas, el consumo de sustancias ilegales, Ujú. la búsqueda exhaustiva de sexo De express, sexo. ¿sí? Ujú. Porque las peleas en los bares, y ahí se mezcla la ira y la irritabilidad. Entonces, Ujú. volviendo un poco a lo que habíamos visto hasta ahora, tanto la andropausia con el síndrome del hombre gruñón como la Sí, depresión masculina comparten síntomas. exacto. Ahora, algunas cosas más de la depresión masculina. O sea, el informe de salud mental de la Unión Sí. Europea, vos sabés que allá por el año 2007, si mal no recuerdo, Ujú. la estadística era, las mujeres se deprimen con los síntomas típicos de mujer, ¿sí? Sí, Con los síntomas típicos de la depresión que están más frecuentemente en la mujer. Porque claro. estadísticamente se deprimen más las mujeres que los varones. Ahora, Sí, sí. muchos varones no tienen diagnóstico de depresión porque quedan por fuera, Exacto, subdiagnosticados o no diagnosticados. subdiagnosticados y subtratados o no tratados, porque Exacto. en realidad esos síntomas no se tienen en cuenta. Sí. Entonces, las mujeres, según el informe de salud mental de la Unión Europea, tienen mayor tendencia a la depresión y a la ansiedad típica. Ajá. En cambio, los varones tienen un mayor nivel de abuso de sustancias y trastorno antisocial. Trastorno Ujú. antisocial, esto es interesante porque lo que se recomienda en las guías actuales para depresión masculina es que no se hagan tratamientos aislados para consumo de sustancias, Ujú. transgresión por, Claro. eh, por, por alcohol, Sí. trastorno de personalidad. No, porque son todas cosas que podrían estar dentro del diagnóstico de depresión. Lo que pasa es Exacto, que es en- trabajar el síntoma y no la causa que provoca el síntoma también. entre que el varón no consulta y a veces se lo trata solamente por el síntoma aislado, entonces se Exacto. pierde el concepto de que podría estar teniendo una depresión también. Ujú. ¿Cómo se trata la andropausia? La andropausia se trata con hormonas, se trata con Ujú. testosterona, ¿sí? Sí. Un varón entonces que
tiene diagnóstico de andropausia, porque tiene síntomas y signos y además un laboratorio con baja testosterona, podría ser plausible el diagnóstico de andropausia. Si no tiene contraindicaciones, ahí pone Juan Carlos crisis evolutiva normal en la edad media de la vida. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Y habría que entenderlo y aceptarlo y acompañarlo y medir la testosterona de paso. Que en el caso de tenerla baja. Exacto, después que le medimos seguimos acompañando. Claro, en el caso de tener baja la testosterona y no tener contraindicaciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Ay, discúlpame. Hay contraindicaciones relativas y absolutas. Relativas son el crecimiento prostático benigno, la hipertensión, la diabetes, pero son relativas porque son fácilmente soslayables. No, si está compensado se puede medicar. O sea que las contraindicaciones relativas son próstata crecida, hipertensión no tratada, diabetes controlada. Claro. Y contraindicaciones absolutas serían cáncer de próstata, como concepto. O cáncer de mama masculino, que es muy raro, pero sería una contraindicación. Exacto. Los tratamientos se hacen con testosterona, que puede ser o en gel de aplicación diaria, que el varón se lo aplica como un gel en el hombro todas las mañanas y se lava las manos después para que para que mi esposa no quede como la eulogia. No quede también, no haga pelo por todos lados. No, pero es importantísimo eso, parece una tontería, porque hay que aclarar todo, me parece que es esto. Uno tiene que remarcarlo mucho esto, se la aplica, deja pasar un par de minutos antes de ponerse la camisa y se lava las manos, esto es muy importante porque si no va a andar hormonizando a todo el barrio. Bueno, ahora no se toca la gente. Ahora con el COVID no sé, pero a los que tienen en la casa al menos. Sí. Y había leído que también era como muy... se aplicaba en zonas que había menos vello, puede ser, que sea más de mayor fácil absorción o no, o es un mito. Sí, la aplicación no es correcto, o sea, no hay que aplicarla en zonas de vello o debería afeitarse el hombro el varón. Lo ideal es hacerlo en el hombro o en el antebrazo hasta el codo, lo fricciona al gel hasta que se absorbe y luego tiene un par de minutos hasta que se puede poner la camisa y se lava las manos. Perfecto. Esa es una forma de aplicación. La otra forma, que es muy práctica, ambas son igual de efectivas, nada más que inyectarse 4 veces al año podría ser más práctico para algunos varones, ¿verdad? Que todos los días ponerse el gel. Que todos los días ponerse el gel, entonces esa inyección de depósito le da la misma utilidad que el gel diario, cuando hay que reponer testosterona. Exacto, y los controles, con el mismo resultado. Con el mismo resultado, y los controles los hace el médico urólogo al principio de los 3 meses, después de los 6 meses, y después una vez por año. Y es importante este concepto porque debe haber algún varón o seguramente o la mujer cuando vaya esta noche y le diga en la cena, vos tenés andropausia. Claro, te va a medir la testosterona. Estás irritable, estás más gordo y encima... Sí, es así. Es importante que la testosterona no causa cáncer de próstata. Exacto. No causa cáncer de próstata. Sí, porque eso también es un mito, esto es fundamental. Sí. Esto no significa que se pueda dar si el varón tiene cáncer de próstata. Ahí está, lo habíamos dicho, exacto. Son dos eventos distintos. Sí, si tiene cáncer de próstata, no se puede indicar. Ahora, la testosterona por sí misma, como se creyó hasta hace 10 años atrás, se pensaba absolutamente eso, que la testosterona ocasionaba cáncer de próstata. El tema es que son muchos los beneficios. Vos sabés que los varones andropáusicos pierden alrededor del 2% de hueso por año desde que se ponen andropáusicos. Mira, con riesgo de osteoporosis, entonces, exacto, en algún punto. Justamente. Entonces, o sea, un varón andropáusico es un varón osteoporótico potencialmente. Entonces, el tema es que un varón andropáusico y osteoporótico tiene un riesgo aumentado de fractura de cadera.
Totalmente. Pero esto no es menor, porque las fracturas de No, cadera, los varones se mueren. Las sí, mujeres no. a Los diferencia de las varones con mujeres, sí, fractura de cadera se mueren. La sí. causa no está establecida el por qué, Ah, causas mira, no médicas se y causas sabe, de... sí. que implica un largo periodo en cama, muy tortuoso y demás, que bueno, Ujú, es muy mal tolerado. O sea, se fracturan poco los varones, pero se sí, fracturan más los varones osteoporóticos. El tema es que los varones con claro. fractura de cadera tienen una alta morbilidad. Wow, 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 wow. Sigo Por eso es aprendiendo. importante Sí, reponer testosterona cuando sea necesario. sí. Ujú, Y si uno dijera, a ver, juguemos con la imagen, ¿no? sí, Los cuatro jinetes del apocalipsis, o sea, sí. la diabetes, la obesidad, la Ujú, hipertensión y el exceso de colesterol, triglicéridos. exacto. Todo Fundamental es eso, esto, ¿eh? Fundamental. todo Pues nosotros eso, sabemos que le llamamos así, pero no sé si todo el mundo lo sabe. claro, claro. Ajá, Estos cuatro jinetes del apocalipsis, sí. obesidad, hipertensión, diabetes y dislipemias, o sea, Sí, colesterol elevado, colesterol van a alto. hacer que posiblemente ese hombre sea sedentario, obeso, Ajá, ¿m? sí. Posiblemente sea fumador o no, ya no Eta- importa, porque ese No, no puede sedentarismo y la sumar. obesidad van a generar una diabetes y una hipertensión. Y a Exacto. la vez todo eso confluye. Hoy no se puede pensar la medicina como en compartimentos estancos, No, por porque eso. todos estos factores que te decía, la obesidad, la hipertensión y la diabetes, va a generar más potencialmente un varón andropáusico. De hecho, el Exacto. 30% de los varones diabéticos van a ser andropáusicos. Entonces, Exacto. vuelvo un poquito al principio. El ¿Sí? 30% de los varones en Es total un van a ida y ser, vuelta todo esto. Es claro, circular. Es circular. como la teoría de Basson, así como la respuesta sexual. Eh, Exacto. eh, digamos, el 30% de los varones vamos a ser andropáusicos. Ok, 3 de cada 10 varones. Ahora, si ese varón es obeso, ese varón obeso tiene más riesgo de diabetes. Y la Ujú, diabetes, el 30% de los diabéticos va a ser andropáusico también. Entonces, es como exacto. se va achicando el cuello de botella Exacto. Y y va sumando, es estadística, va sumando, va claro. sumando estadísticamente posibilidades de tener una andropausia. Exacto. Sí. Entonces, esos cuatro jinetes del apocalipsis van a generar más potencialmente andropausia. Esa Ujú, andropausia linkea mucho con la disfunción eréctil. exacto. ¿Mm? Y Sí. hay, pero muchísima evidencia Ujú, de estudios poblacionales que la disfunción eréctil linkea o se asocia mucho a la depresión. exacto. Es como vamos en un Entonces, círculo, hablando vamos de en un circular. círculo. Sí, Entonces, sí, y escalando, ¿no? los cuatro También. jinetes del Sí. apocalipsis, andropausia, disfunción eréctil, depresión, y la depresión a la vez alimenta a los cuatro jinetes del apocalipsis, porque un varón Exactamente, va. deprimido va a estar más sedentario, más obeso, Exactamente. Con menos tenden. cuidado de sus patologías como hipertensión, diabetes y demás. Entonces, es todo un circuito que hay Sí. que atender. Ujú, Eh, Juan Carlos mencionaba recién a la crisis de la Edad Media de la vida y por sí. supuesto que no podemos soslayarlo a eso como una crisis donde se ponen en juego todos los valores que sirvieron en su Sí. momento para circular por el Ujú, imaginario occidental judío-cristiano, totalmente. chimenea, casa, perro, nos, Sí. todo lo que nos da valor y Sí. sentido. Tabaco, el tabaquismo, bueno, ni hablar. Sí, 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 por supuesto eso puede estar también, Sí. pero esos elementos que le dan sentido al existir y por ahí, bueno, en la crisis de la edad media de la vida empiezan a no tener tanto peso, tanto valor y vienen las crisis existenciales como estimo que él quería mencionar. Ahora de ahí a Sí. derivar a una depresión, este, por supuesto que hay pasos, ¿no? Y ni hablar, eso Exactamente. no necesariamente tiene que ver con la andropausia. Ujú. Este, el 32,4% de los diabéticos pueden ser andropáusicos, no olvidarse Sí, del detalle. no, lo acabas de decir, dijiste el 30, ¿no? No, Bueno, pero el él lo 35. dice irónicamente. Claro. Me encanta cuando mandan los números, 32,7, No, 4 te manda. él lo dice irónicamente porque por ahí en medicina se juega mucho con las estadísticas, pero Sí, esto es como sí, un concepto más global como para sí.
como para Pero que quede para el concepto en el concientizar, público, ¿no? me parece que tiene que ver con concientizar. Cuando hablamos de estadísticas lo hacemos como para que se tome dimensión, ¿no? Ujú, Es solamente un número, me parece que es esto que vos decías, 1 de cada 3, 3 de cada 10, no, me parece que es importante concientizar. Y cuando ujú. se escucha así es para eso. Sí, él hace mucha gracia con los números y las cosas. Este, y acá vamos con los tratamientos diferentes, porque bueno, los síntomas compartidos es lo que venimos hablando Sí. todo el tiempo. Ujú. Y los tratamientos diferentes, bueno, el varón andropáusico va a requerir de un aporte hormonal, Sí, igual que un hipotiroidismo va a requerir del aporte de esa hormona y sí. posiblemente sea de por vida. En Ujú. este caso, también potencialmente puede ser de por vida. Sí. Y algo más para decir de la andropausia es que Ujú. cada vez lo vemos como más precozmente. A ver, antes se veía Sí, en 3 de cada 10 varones de 65 años, por ponerle exacto. un número. Un número. En cambio ahora lo vemos cada vez más Sí. cerca de los varones de 40 y pico, 50. 45, exactamente. Sí, sí, es lo 45, que. 50, Sí. y está la teoría neurotóxica del estrés, Ajá. donde esos varones que hacen una andropausia precoz, Sí, eh, si uno puede rastrear la biografía, la historia clínica, claro, lo que es más importante, justamente la biografía de ese paciente, son varones total. que han estado sometidos a un estrés muy importante. Ajá. El Mira vos, estrés, qué interesante. Sí. el estrés sostenido a largo plazo va generando, bueno, cambios metabólicos tóxicos en el organismo, los radicales Ujú. libres, cosas que no es el espacio para hablarlo, Sí. pero que podrían hacer claudicar justamente la producción de testosterona por parte de los testículos. Entonces, para Wow. dejar el concepto, el Sí, estrés crónico y sostenido por sí, las evidencias actuales de la neurotoxicidad del estrés. El estrés sabemos que tiene un impacto cardiovascular. Eso sí. no lo duda nadie, la No. hipertensión, la arritmia, etcétera. Pero Ujú. también tiene un impacto neurotóxico. Ese impacto neurotóxico podría Sí, modificar la producción de testosterona y la información del cerebro al testículo para que produzca testosterona para y que demás. produzca. Ujú. Exacto, entonces es la explicación de por qué cada vez vemos en varones más jóvenes Sí, andropausia. Entonces vemos claudicación de la producción de testosterona en varones por ahí de 45, 50 años, que en otro momento no se hubiera visto. sí, me Patrimonio de, parece. bueno, Sí, de esto del estrés. Es tal como paradójico, ¿no? Porque estamos en una era donde se alargó la expectativa de vida, donde ya sabemos esto, donde se observa siempre las etapas ahora evolutivas un poco más atrasadas, ¿no? Se alarga la adolescencia, comienza ujú, también las etapas evolutivas, el envejecimiento es más tardío, ¿no? También, ujú. gracias a todo lo que hay, además. Pero esto me llama mucho la atención escuchándote. Mirá qué interesante, qué interesante. Este, la, entonces, Juan Carlos puso la teoría neurótica del Mira, del estrés. estrés, me gustó. Sí, sí. Eso es el análisis que uno tiene encima, aunque él reniegue. Bueno, no todos los que están Sí, sometidos a estrés van a hacer el cuadro neurotóxico, así que estaría bien lo exacto. neurótico. Este, bueno, entonces veíamos cómo el diagnóstico de andropausia debe ser hecho por un laboratorio y en Sí. caso de ser posible se lo tiene que tratar y controlar Ujú. a lo largo del tiempo para que vuelva y va recuperando. Es notable cómo con la reposición de Sí, testosterona va recuperando eh, pensamientos sexuales, sueños sexuales, sí. Ah, eso es muy interesante también. las erecciones Exacto. matinales que se habían perdido, porque Sí, así como se va perdiendo por napas, digamos, a medida que va bajando la sí, testosterona, sí, sí. empieza a tener, esto está estudiado, digamos, a medida que va bajando la testosterona, el varón tiene menos pensamientos sexuales, menos deseo sexual, menos erecciones matinales, disfunción Es- eréctil. Exacto. Luego, cuando se reponen la testosterona, van gradualmente reapareciendo estas Escalando cosas que habían. nuevamente. Exacto, Ujú. exacto. A lo mejor reponer testosterona no es suficiente para que ese varón vuelva a tener erecciones de buena calidad y a lo mejor hay que suplementarlo con alguno de los fármacos actuales proeréctiles, ¿verdad? Sí, sí, Sildenafil, etcétera. sí. Siempre en Pero tratamiento.
exacto, Siempre exacto. bajo consulta médica, por favor. Sí, por supuesto, Sí, siempre, sí, sí, no, no sí, indicado sí, por el sí. amigo, no, no, no. No, 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 bueno, pero Eh, vale la aclaración. Sin duda, absolutamente. Eh, entonces, no sé, hasta ahí creo que más o menos dije la mayoría de las cosas Sí, de la andropausia. sí, Con respecto a la depresión, una allá vamos. depresión, claro, una depresión que obviamente la psicoterapia es insoslayable, Ujú, pero a veces sí, no es no es suficiente, suficiente. sobre todo en depresiones mayores, cuando tiene Sí, sí, síntomas sí, muy claros de depresión y hay que compensar esta serotonina que está baja sí, para, para ser muy, muy simple con la explicación, ¿verdad? Entonces es ahí donde tienen sentido los psicofármacos, claro, que habrá que evaluar porque uno de los síntomas de la depresión, uno de los síntomas puede ser la disfunción eréctil. claro. Entonces, el tema es que Ujú, al tratar la depresión, los psicofármacos suelen alterar una o varias ujú. etapas de la respuesta De las sexual. respuestas, ¿Mm? clarísimo. Sí, Erección, eyaculación, ujú, orgasmo. De sí, hecho, los antidepresivos los deseo. utilizamos muchas veces, el deseo, sin duda, sí, Ujú, sí. El, porque lo que le pasa al varón deprimido muchas veces es que él quiere tener sexo porque recuerda que estaba bueno, pero en realidad cuando vos interrogás claro. profundamente, Sí, no sí, tiene sí, sí. ganas. No, Tendría ganas de tener ganas. sí, sí. Hay una ¿Mm? queja de eso, pero, pero es la queja de la queja, ¿no? Me parece que tiene que ver, al menos es en mi experiencia lo que veo, se observa mucho eso. Claro, o sea, es qué bueno que estaba cuando tenía sexo y la Sí, pasaba bien. sí, Y entonces, ahora, si tuvieras una erección, vos volverías a tener, y no sé, porque la no verdad sé, que sí, este, el tema es que los psicofármacos podrían afectar el deseo sexual, ujú, por eso eh, hablábamos, la erección, sí. retardar la eyaculación. De hecho, Retar- utilizamos antidepresivos para para muchas la veces eyaculación para precoz la o eyaculación precoz. Entonces, exactamente o la rápida. eh, Ujú, sí, exacto, exacto. Utilizamos serotonina para la eyaculación precoz y de esa manera retardamos la eyaculación. El tema es que en el varón deprimido eso no sería deseable si es un síntoma que se le agrega. Eh, exactamente. el, el punto es que es como Ujú, sintomático si el varón empieza a mejorar de la ujú, depresión, se va a quejar de la parte sexual. exactamente, Sí, ¿no? viste, a veces te dan Esto es ganas de el decirle, beneficio secundario del síntoma, en ponele, términos. claro. Y te dan ganas de decirle, pero señor, para coger primero hay que estar vivo. Y si usted tiene depresión, tiene riesgo. Exacto. Entonces, Sí, este, exacto, exacto. Pero por eso psicoeducar y hablar y manejar y llegar al paciente y tener empatía, porque también es difícil estar en esos zapatos, ¿no? sí, Entonces se trata de eso, de escuchar, contener. por eso la psicoterapia es Ujú, esencial en un varón sí, con depresión porque sí, enseñarle, poder mostrarle, poder mostrarle otra posibilidad, acompañarlo, ayudarle a generar nuevos exacto. objetivos. La Ujú, psicoterapia es esencial, digo. Hablaba del tratamiento farmacológico para hacer la gran diferencia con por supuesto, cómo se con trata un varón antropausia. andropáusico. Un varón Exacto. andropáusico se trata con Sí. hormonas y a una Ujú, depresión se la trata con psicofármacos, aunque no solo clarísimo. psicofármacos, por No, no, supuesto. no, no, pero clarísimo, ¿sí? Acá dice el doctor K, ¿dónde hay serotonina? No No es fácil olvidarse. conseguirla. Sí, Si lo vi- No es fácil conseguir serotonina, pero impecable. a importar de Córdoba, vamos a traer serotonina. De Altagracia era, ¿no? De Sí. Altagracia, Altagracia. Este, Bueno, ya con el nombre podemos hacer Alta algo. Gracia. Eh, Eh, también ahí el doctor Adrián Rosa decía, qué difícil ser varón. Decía, bueno, sí, yo muchas sí, veces pienso, si los varones una vez por mes nos saliera sangre por la punta del pito, ¿qué haríamos? exacto. Porque además, esto uno lo observa. El varón con algún síntoma, con algún tema corporal, físico, Ujú. es
es difícil, les resulta muchísimo y se ponen como chicos a veces, ¿no? Y es difícil tratarlos. Por eso las mujeres los mandan a terapia, los mandan. Lucía decía si la Sí, eyaculación precoz podría deprimir. Vos sabés que sí, sí, y sí, dependerá, por supuesto, de muchas variables. No es que la eyaculación precoz, listo, te va a deprimir. No, no, el claro. varón podría tener una conflictiva. Hoy Ujú, la definición actual, que por supuesto es para discutirla, pero la definición actual de eyaculación precoz es cuando es primaria, es el varón que sí, eyacula al minuto o antes del minuto o a los pocos ujú, movimientos sí, pélvicos o apenas siente la temperatura y la humedad sí. de la vagina, podría eyacular. Y ahora, esto debería traerle claros trastornos vinculares y emocionales. Ahí estamos, exacto. Entonces, es Es como ahí el donde, círculo, exacto. claro, se cierra cuando, porque el varón podría acabar al minuto y si no hay conflicto con la pareja o no tiene pareja, no habría Exacto, historia. exacto. El tema Sí, es sí, cuando sí. esto al varón le genera una conflictiva existencial. Y por supuesto, de esta conflictiva existencial podría deslizarse a una depresión. Dependerá Ujú, de su historia familiar, su sí, biotipo, muchas sí. variables, ¿no? Y también de la pronta consulta, esto que decías Sí. antes, ¿no? De esto del el retardo en consultar, ¿no? Que tenía que ver con esto también característico de los varones. Eh, en el en el hospital de clínicas hace muchos años atrás, ahí Juan Sí. Carlos dice que la serotonina es Cordobesa. cordobesa. Sí. Eh, hace muchos años atrás teníamos una secretaria que yo quería mucho, pero Sí. que era como gazalla. Entonces, vos imaginate años 90 y pico, los pacientes Ay, iban con todo el sí. temor al consultorio de sexología y ella con una hoja en la mano le decía, Está. ¿y usted por qué viene? ¿Por qué es Claro. estéril o por qué es impotente? Porque depende de eso la fila que le voy a indicar. Bueno, ya está, ya está. Con eso no volvió más, se fue. Volvían igual, pero Sí, era mi más duro amor. superar a la secretaria Claro, que la patología. la empleada pública, mi amor. Anita, Juan Carlos se va a acordar. Le mandamos un Este, beso, Anita, igual. le mandamos un beso, Seguro Anita. que era excelente secretaria. Sí, 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 era querible. Ujú. Bueno, no sé, nos quedan un par de minutos yo Ay, para sí, sí, hacer igual no se espacio a corta, lo que por vos me suerte. digas, ¿no? No, no, no. Este, Porque entonces, me gustaría que termines de dar la vuelta a todo esto así. si tuviéramos que hacer como un raconto, Raconto. la andropausia y la depresión Ujú, masculina comparten síntomas. Muchos de esos síntomas son en la esfera corporal general, ujú. como falta de fuerza, pérdida de la masa muscular, dolores varios, cosas por las que uno consultaría al médico clínico. También Exacto. pueden tener síntomas en la esfera sexual, disfunción Ujú. eréctil, disfunción del deseo, pérdida de Sí, las erecciones matinales y sí. síntomas del estado de ánimo, ¿sí? Ujú. Tristeza, ansiedad, depresión, sensación de haber pasado la mejor etapa. Sí, La andropausia se diagnostica con un laboratorio, ¿sí? sí. Y la depresión es bastante más difícil porque Ujú. requiere, bueno, el interrogatorio, la Mayor presteza escucha, del mayor, profesional claro, la experiencia del actuante. profesional, Ujú, exacto, exacto. El ujú, tiempo también de consulta, que esta es otra cosa que no se ve, que ujú. es un tema también el tiempo de consulta, ¿no? Sí, 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 sin duda, Vos sin lo duda. debes saber bien. Sin duda que es un tema el tiempo de dedicación y Sí, eh, bueno, ambos deben ser tratados y ambos hoy tienen clara evidencia de que eh, una cosa no descarta la otra y a las dos muchas veces pueden estar superpuestas. O sea que un varón puede tener andropausia más depresión. más depresión, Sí, exacto, exacto, exactamente. tal Uno cual. trata la andropausia, pero Ujú. sigue oscilando por debajo de la línea de Sí, flotación con el estado de ánimo. sí, sí, Esto es sí, sí. importante porque pueden Súper importante. superponerse las dos patologías. Sí, O sea, un sí, varón sí, sí, andropáusico puede estar deprimido o un varón deprimido puede estar andropáusico. El tema es que exacto. si solo trato la depresión y no trato la andropausia, va a seguir todos los síntomas de la pérdida de hueso, la disfunción eréctil, etcétera. Si solo Sí. trato la andropausia y va a mejorar la esfera sexual potencialmente, Ujú. pero va a seguir oscilando por debajo de la línea de flotación los síntomas del estado de ánimo. Por lo Exacto. tanto, eh, por supuesto que como uno dice siempre, trabajar
en equipo es muy importante, Ay, sí, atención el integral. psicólogo, el médico, Sí, sí, la formación permanente sí. este, Juan Carlos dice la baja autoestima, y sí, en ambos se va a dar la baja autoestima, sí, Obviamente sí, que sí, también por va, supuesto. que también eso se comparte, ¿no? Me parece un Ujú, poco, pero ujú, el de la esfera emocional, seguramente en la andropausia y también en la depresión, ¿no? O sea que ujú. también debe ser algo exacto. Pero esto que vos decías, básico, también poder diferenciarlo. Una pregunta, ¿son compatibles ambos tratamientos? O sea, si Por estamos con un supuesto, paciente por con, supuesto, por supuesto. con ambos Sí, sí, sí. diagnósticos, ¿son compatibles? Ujú, por supuesto. Perfecto, perfecto. O sea, un varón puede tener diabetes, hipertensión y andropausia, y además Sí, depresión. ¿Sí? claro, sí. Y por supuesto que requerir tratamiento, evaluación, control, seguimiento para todas Sí, sus todas sus cuestiones, ¿no? cosas. Ujú, Exactamente, sí. exactamente. Eh, Escúchame, ¿algo más que quieras como sumarle y darle, decir, compartirnos, enseñarnos, transmitirnos? no, 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 yo les comento. Cada uno sabe mucho de lo poco que aprendió, dice José Larralde, Di- un cantor Mi amor, de lo las conozco, lo cosas de tierra, conozco. ¿sí? Tengo mis años, tengo mis años. De, por eso, cada uno sabe mucho de lo poco que aprendió. Yo apenas Exacto. les comparto algo de lo que... yo creo que dijimos todo, Sí, tu interrogatorio, tu entrevista, tu aporte fue perfecto, así que sí. me parece Aunque hablé que... mucho, según Este, Juan Carlos. no, él entró justo cuando vos estabas hablando, por eso. Exacto, exacto. Eso por entrar tarde. Pero, a ver, había, bueno, sí, que vayan a un buen sexólogo, o buena sexóloga, también es esto, hay mucho chanta dando vuelta y aprovechando, no chanta, estoy mala hoy, muy viernes de fin No, de año ya, pero es real eso, es pero real. Es real sí, la ausencia, la carencia de formación a veces hace ujú, que este, cualquiera puede ponerse un cartel de sexólogo. El tema es que trabajar bien en el tema requiere mucha formación, mucho trabajo personal, mucho análisis personal, ya lo sí, sabemos, bueno, somos sí, fan. sí, sí. Eh, Así que bueno, yo agradecerte por esta invitación, la verdad que Ay, lo por disfruté favor, mucho, sí. Por favor, sos un genio total, ya sabés que por siempre te favor. lo dije, no esto te lo digo en público, pero te lo digo siempre, la verdad que un honor haber sido alumna, aprender de vos y seguir aprendiendo, no sabes todo lo que aprendí hoy, que me parece que de Pero esto se trata. además tenemos el lujo de tener al maestro Lo tenemos ahí que nos... de Master, de Master of the Sex, el doctor Tenemos a Kuznetsov, que Master y nos está... Johnson, porque también está Lucía. Ahí Tienes razón. tenemos a Master y Johnson ahí, Tenemos a Master y Johnson, es que cierto. dice Lucía que conoció a Anita, mira, la quiero, la quiero. Conoció a Anita, claro, sí, 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 sí. claro. Pero Bueno, bueno, muchísimas algo, gracias no, nuevamente. gracias a vos. Algo más porque me parece que tiramos para abajo todo Año Nuevo, Navidad, la pandemia. Esto también, que si se consulta, que si se observan estas cosas, acudir lo antes posible a consulta, ¿no? Si se observan estas cosas, porque Sí, todo tiene mira, solución, te ¿no? diría así como cierre, para Sí, que las mujeres le digan a los varones hoy en la sí, cena. a Mira, todas las que... cuando te hagas el chequeo anual de próstata, pedir Sí, al doctor que te pedite, pida unos niveles de exacto. testosterona también. ¿Sí? Exacto, perfecto, perfecto. Que Sí. parece aparte un examen básico, ni siquiera Ujú, necesitas sí. nada especial. Ujú. Sí, sí, Genial, sí, genial. sí. Gustavo, un placer tenerte. Placer es mío. La verdad, feliz. Aparte te insistí tanto con con el Instagram que antes que se destruya, se autodestruya Antes que se autodestruya, sí, sí. Veremos el año que viene, claro. Nos veremos el año que viene. Te mando un beso enorme, muchas gracias por Muchas todo. gracias a vos. Te quiero, sos un genio. Muchas Gracias a gracias, vos. ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Besos. Chao, 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 chao. chao. Chao, chao.